Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Alba de Innolandia.es y bienvenido a un nuevo episodio del podcast El día a día del innovador. Y hoy tenemos con nosotros a una persona que lleva casi 30 años, que se dice pronto, desarrollando nuevos medicamentos y dirigiendo algunos de los equipos de I+D de farmacéuticas más importantes de Europa. Es José Luis Velada. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, Ángel, muchas gracias. Pues bueno, para los que no conozcáis a José Luis, él es doctor en química física y ha ocupado posiciones de responsabilidad en diferentes farmas como Chemo, Nordic, Sintio y Faes Pharma. De hecho, ahí es donde nos conocimos y donde en esta última donde dirigió el área global de la compañía en desarrollo farmacéutico y ha liderado organizaciones internacionales en Holanda, si no recuerdo Ujú, mal, correcto. implementando pues, modelos de Quality by Design o estrategias de innovación incremental y de desarrollo de proyectos ágiles. O sea, con José Luis estuvimos viendo, él me contaba cómo implementaba Scrum para el desarrollo de farmacéuticos. O sea, esto es muy loco, o sea, nos tiene que contar. Y cuando hemos estado bicheando un poco en su perfil de LinkedIn, lo que hay una frase de que nos ha llamado la atención y ahora le voy a preguntar después. Y es que los proyectos no fracasan en el laboratorio, sino en el espacio que hay entre la ciencia y la estrategia. Vamos a hablar de implementación. O sea, no vamos a centrarnos tanto en la parte de científica del laboratorio, sino ese puente, ¿no? De donde hay. Pues nada, vamos allá. La primera pregunta que hacemos siempre en estas historias, en este podcast, que por eso se llama así, es cómo es un día normal en la vida profesional de José Luis Velada ahora que te has pasado o has vuelto al lado oscuro de la consultoría. Ujú. Pues sí, mira, el lado oscuro lo abracé en realidad en el 2019, porque Ah, entre el 19 y el 22 ya fui consultor. Y algo que aprendí de aquella época de ser consultor fue procura dosificar tu tiempo, porque ujú. claro, decir que sí a todo al final repercute en cuánto tiempo te queda libre para hacer el resto de las cosas y entre otras dedicarte a tu familia, ¿no? Entonces, en esta nueva etapa de consultor, a la que ya llego, digamos, enseñado en ciertas cosas, es, bueno, vamos a dosificar un poco, hacer también proyectos que sean interesantes, en los que puedas aportar valor. Y en eso estamos. Empecé en enero, pero entre cumpleaños, esto y lo otro, en realidad empecé en febrero. Y ahora mismo estoy trabajando en diferentes frentes. Entonces, un día normal mío es trabajar con una empresa de $1 billón a la que estoy ayudando en temas de innovación incremental, desarrollo de pipeline y también un poco desde la parte técnica, que a mí, entre otras cosas, también me gusta. Cacharrar en el laboratorio es algo que todavía me va mucho. Ujú. También trabajo, por ejemplo, con un fondo de inversiones ahora mismo, comprando o intentando comprar compañías en el espacio europeo. Eso es algo que hice en el pasado también y la verdad que ves la industria desde otro prisma. O sea, Total, o sea, me como sorprende directivo, me sí, sorprende muchísimo esa parte de. Pero bueno, al sí, como final, directivo, sí, no, como supongo directivo, que estos sí. fondos necesitarán también perfiles muy técnicos para saber si les están metiendo un gol o no. Efectivamente. Y en mi caso yo tengo el perfil técnico, pero también el perfil ejecutivo farmacéutico. Claro, Con lo cual, digamos, pueden tirar de las dos ramas ahí. claro, Hombre, ¿cómo lo mirlo ves desde el blanco. punto? Eso es. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del asiento del Consejo de Dirección y cómo lo ves desde el punto de vista científico con tu sombrero de I+D? ¿Qué te parece el pipeline? ¿Qué te parece lo que proponen? Etcétera, etcétera. Entonces ahí, eso es un trabajo también interesante, pero ahí combinando proyectos para empresas muy pequeñas que quieren hacer algo, pues tengo ahora un proyecto entre manos bastante interesante, un biosimilar. Eh, También usando tiempo, ahora que no trabajo para una empresa, para la mía.
Eh, es dedicar un poco más de tiempo a algo que me apetece muchísimo, que es transmitir pues todo lo que sé. Oh, Entonces, hace poco estuve en la escuela de verano de la Sociedad Española de Química Terapéutica como ponente. La interacción con los alumnos, que eran todos pues o predoctorales o justos habían doctorado, pues súper interesante, porque, claro, estos jóvenes científicos, si hay algo que les sobra es incertidumbre. Y 100%. necesitan, desde luego, que la gente que llevamos tanto tiempo en la industria, eh, en vez de juzgarlos, que les ayudemos. Eso es algo que nos transmitían, ¿no? Dicen, hombre, Sí, sí, es un placer hablar con gente como vosotros, con tantos años de experiencia y tal, y que no reís y tal. Digo, hombre, ¿por qué no nos vamos a reír? claro, Estáis ahí para tomar el testigo, ¿no? Y luego a nivel también estuve en otra conferencia también como ponente en Holanda, también donde se usaba la inteligencia artificial sí, 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 en otras fases, etcétera. Entonces, a eso me da esa libertad, ¿no? sí. Primero, de manejar mi tiempo. Lo mismo puede ser que, mira, esta mañana me voy a andar al monte y ya veremos luego, o si tengo libre de reuniones, o voy a trabajar por la mañana, por la tarde me voy a la playa, o voy a trabajar todo el día porque hoy es asfixiante, ¿no? También me toca viajar un poquito, con lo cual, ¿satisfecho con la decisión de haber vuelto a la consultoría? Pues sí. En esta época de mi vida, la verdad es que el cambio me ha venido muy bien. Pues me alegro. Voy a hacer un pequeño pitch comercial y es que hemos liado a José Luis para que sea profesor. Como quiere compartir cosas, pues lo hemos liado para que sea profesor dentro de nuestro curso de desarrollo de nuevos productos en farma y cosmética con inteligencia artificial. Así es que si a alguno os interesa, pues podéis dejar el comentario aquí en YouTube o nos escribís directamente por LinkedIn, tanto a José Luis como a mí. Pero empezamos en septiembre, ¿eh? O sea, empezamos Septiembre. el 16 de septiembre, así es que hay Eso que es. ponerse las pilas. Vais a tener a un señor que sabe mucho, no lo siguiente. ¿Vale? Nosotros sabemos de IA y de innovación, José Luis sabe mucho más de todas esas partes. Bueno, vamos a lo que me comentabas que hemos visto en tu perfil. ¿Qué significa eso de que los problemas aparecen entre la ciencia y la estrategia? ¿Qué es eso? Eso es, mira, yo siempre digo, la parte técnica es la fácil. ¿Mm? Porque en todos estos años, pues, digamos, siempre hemos podido solucionar con el equipo la parte técnica de los proyectos. Los problemas han surgido cuando la estrategia no estaba clara. ¿Qué me refiero a la estrategia? Es, os lo creáis o no, pero hay compañías que aún en día, hoy en día, no tienen muy claro hacia dónde se dirigen. Es decir, ¿en qué áreas terapéuticas trabajo? ¿Cuáles son mis mercados? ¿Cuál es mi visión de largo recorrido? Y puedes que estés correcto, puede que sea correcta la visión o equivocada, pero hay que tener una visión. Vamos, 100%. tenía uno de mis CEOs, decía siempre, dice, hombre, es que si no sabemos dónde vamos, dice, mal vamos a poder dirigir al resto de la compañía, ¿no? Y decía, bueno, yo quiero llegar a este sitio y lo único que sé es que quiero llegar rápido y al menos coste posible. Digo, vale, pues ya está, tenemos ahí una guía, ¿no? Y era para el Sí, sí. resto del equipo hacerlo. Pues ahí es donde falla. Y luego la desidia durante la toma de decisiones en la empresa. Escribí una nota en LinkedIn hace tiempo acerca de eso, ¿no? Algo que en realidad mata los proyectos por asfixia en vez de por las razones adecuadas. Entonces dices, un proyecto que en realidad tiene todo el sentido para la compañía, pero al final, por falta de decisión, se queda obsoleto. Ya vamos 100%. tarde, nos han salido competidores. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Hay que educar, o mi labor, ahora digamos que puedo decir lo que quiera como consejo, porque yo siempre les digo a mis clientes, claro, hombre, Y yo os encima te aconsejo pagan, esto. ¿eh? Les dices lo que quieres y te pagan por eso, que eso es lo mejor del Claro, digo, consultor. luego haced lo que queráis, ¿no? Digo, también les he El dicho a dinero es algunos, suyo, el dinero es suyo, ya lo invierte donde quieras.
recuerdo decirle a un cliente en mi anterior etapa como consultor, digo, a ver, con la pasta que me estáis pagando, ¿por qué no me hacéis caso? Y entonces, no, al final, bueno, sí, ¿no? Les costó, pero sí, sí. Entonces, ahí es donde está la ciencia y la estrategia, ¿no? Y la estrategia viene de muchos modos, de la falta de visión, de ser muy oportunista. Eso te puede funcionar una vez, pero es como, no sé, A mí me suena no mucho funciona. al modelo que además tú conoces nuestro de la pirámide de la innovación, donde, claro, al final las empresas empiezan haciendo un proyecto, después se caen en la churra de proyectos, que es hacen proyectos porque sí, pero no sabes o sea, haces porque sí, pero no tienes claro. Entonces, hay un momento en que alguien se tiene que dar cuenta de decir, hay que subir un nivel y tenemos que tener una estrategia. Es decir, tenemos que Sí. decidir en qué territorios voy a innovar, qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir, si quiero asumir, me quiero ir a modelos muy H3 porque quiero jugarme el futuro, si lo que estoy es más en modelo, pues quizá un modelo más, por ejemplo, OTC, ¿no? De H1 incremental, donde yo voy Ujú. modificando ingredientes, packaging, no sé qué, ¿a dónde voy? Pero, Sí, sí, pero sí. yo creo que hay que pasar por ahí, hay que pasar por hacer proyectos. O sea, yo creo que tener la estrategia, empezar a hacer proyectos normalmente no funciona en nuestra experiencia. Es al revés, tú has hecho los proyectos y entonces alguien se da cuenta de que necesita una estrategia. Entonces montas la estrategia y a partir de ahí empiezas. Sí. Pero eso de jugar a balón pasado, luego Sí. no funciona al final, porque es que voy a montar mi estrategia en base a las elucubraciones mentales que me he hecho para estos proyectos. No, la estrategia es primero. Ujú. O sea, tú decides qué vas a comer en un restaurante, no esperas a que te venga algo y dices, ah, pues esto me gusta o no me gusta, ¿no? O sea, pues no, tú decides del menú lo que quieres. Pues esto es igual. Y luego, bueno, algo que es un peligro tremendo es los iluminados en las empresas. Ah, La bueno. gente que viene, ¡buah! Esto es un cáncer. La gente que llega y de repente dice, sin haberse preocupado de ver lo que había para nada en la empresa, no, esto va a ir por aquí, por allá, básicamente porque lo que estáis haciendo no lo entiendo y lo que yo entiendo es esto. Y es como, vale. Tú imagínate que yo como consultor llego a una empresa y digo, mira, así es como se hacen las cosas. Y dice, pero si no has mirado ni lo que hacemos. Ya, ya, pero yo vengo con mi librillo y como cada maestrillo tiene su librillo, dices, pues yo el mío. Dices, no. Yo como consultor llego y digo, bueno, ¿qué queremos hacer? Lo primero. Y ¿Os sí. puedo ayudar o no? Mi primera conversación es siempre, ¿os puedo ayudar o no? Porque esto y tal. Ahí os puedo ayudar. En esta parte, ahí no soy el más idóneo, pero os puedo recomendar a alguien. Y luego es entender Ujú. y aquí lo de café para todos no funciona. 100%. Yo, Es dentro de la cultura, tiene que ser más inmersivo. Yo ahora visito 100%, 100%. pues a mi principal cliente ahora mismo le visito una vez al mes. Me paso una vez una semana, una vez al mes en sus oficinas, en plan entender inmersión, cultura diferente, etcétera, pero conozco su problemática y forjas relaciones también. Entonces ahí es donde 100%. lo mismo que Ángel, tú y yo hicimos cuando trabajábamos juntos en estos sprints de innovación, ¿no? Sí, sí, Conectas y luego eso trabajas es. mejor. Entonces yo, 100%. lo mismo que he hecho con mis equipos como líder de no mandar, sino liderar, hago lo mismo con los clientes. Digo, hombre, ¿qué necesitáis? Yo os guío y dentro de las posibilidades y de la urgencia diseñamos algo juntos, pero que os funcione, no que me funcione. Total. Ahí está el asunto. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero al final, fíjate que yo en temas de innovación aumentada, de aplicar la IA en los procesos de innovación, lo estamos viendo que la gente, hay una serie de proveedores de determinadas tecnologías que tienen sus consultoras y que van e implementan el libro para todos. Entonces, hay veces que nos llaman a nosotros, como decimos, a apagar el incendio. ¿Por qué? Porque no han entendido la cultura, no han entendido los procesos que están hechos un desastre de innovación, intenta replicar el mismo proceso de funnel a una farma que una de alimentación que a un hotel, Ujú. cuando no funciona. Al final lo veo absolutamente claro en la parte de entender el contexto
el contexto del cliente y las personas, porque antes hablabas el problema, ¿no?, de la ciencia y la estrategia, que el problema técnico se resuelve siempre. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo siempre digo que el mayor problema de los proyectos no es técnico, es humano. Sí, Siempre, sí, totalmente de acuerdo. siempre es totalmente Totalmente de humano. acuerdo. Y, y en esta parte de proyectos, claro, decías que además me ha hecho mucha, me ha interesado mucho la parte de tu rol ahora con el fondo de inversión. No quiero que nos lo cuentes, el detalle, evidentemente, pero yo creo que uno de los problemas, y también lo has dicho, es em, la lentitud o la falta de criterio para tomar decisiones. ¿Vale? Entonces, tú que has dirigido carteras y ahora estás asesorando en temas de carteras, Em, ¿qué criterios son para ti importantes a la hora de Mm, avanzar? Si los criterios son diferentes en función del estadio del proyecto, eh, ¿cómo lo gestionas y cómo podemos ayudar a nuestros ujú. oyentes a que se les encienda la luz y digan, pues mira, yo esto que me ha contado José Luis, a lo mejor en mi empresa lo voy a aplicar así? Sí, pues en nuestro, digamos, en nuestro negocio, lo más importante siempre, Ángel, es el paciente. Cualquier cosa que tú plantees como proyecto, sabes que hay un paciente al final. Entonces, Pero a mí una de las cosas que me ha sorprendido es que muy poca gente piensa en eso. O sea, yo ah, recuerdo en el claro. 2017, 18, perdona que te haya interrumpido, Ujú. cuando nos llamaron así de repente varias farmas, porque yo dije, han descubierto de que su trabajo es cuidar a la gente. Y entonces fue cuando surgió una moda del el pacing oriented y todo eso, y la gente empezaron a ver que el pacing journey, no sé qué, la gente se volvió loca. Sí, Digo, sí, pero sí, ¿qué habéis hecho sí. hasta ahora, no? Pero que esto, fíjate, esto lo aprendí de pequeño, cuando trabajaba en GSK y yo era senior scientist todavía. Entonces, nuestro querido chairman de R&D, cuando aquello que era el doctor Tachi Yamada, que luego pasó a ser el CEO de la fundación, eh, de la, lo diré, los de Microsoft, eh, La de Gates, la Fundación Gates. la Gates, Bill and Melinda Gates, y luego en su última etapa fue el responsable de todo el desarrollo de Takeda. Entonces, cuando aquello, Tachi Yamada, japonés, muy correcto siempre, una figura en la compañía, súper respetado, y llega, cuando hace este webcast para toda la compañía, para todo el I+D, que éramos pues, tropecientos mil cuando aquello, y lo primero que nos dice, ni buenos días, es cut the crap. Así. Y nos quedamos todos, desde que ha bebido Tachi esta mañana, aparte de su té, para que nos suelte esta así de entrada. Nos quedamos todos paralizados. Dio una pausa bastante dramática y lo volvió a repetir. Cut the crap. Y luego empezó a elaborar, ¿no? Y fue cuando dijo, independientemente de lo que hagáis, el paciente es nuestro objetivo. No es ni el negocio, ni mantener esto, ni vuestro estatus, ni los sueldos, ni los coches. No, es el paciente. Y todo lo que hagamos en I+D tiene que ser orientado hacia mejorar la vida de los pacientes. Ahí me quedó grabado a fuego. Esto sería en el año 2002, una cosa así. Y digo, joder, Tachi, ¿qué razón tiene de que a veces nos perdemos en nuestras elucubraciones experimentales sin pensar que hay un paciente al final? Y mira qué curioso, de los productos en los que participé en aquella época de GSK, uno mantuvo a mi padre con una calidad de vida, pues digamos, muy aceptable durante su periodo con EPOC. Él era fumador Ujú, ujú. bastante asiduo, digamos, y luego al final se libró con EPOC, que digo, bueno, te podías haber muerto. O sea que fue bueno. Y tuvo una calidad de vida decente gracias a un producto en el que yo participé. Y yo ahora mismo estoy tomando un producto a diario del que participé en la ingeniería de partículas cuando estaba en GSK. Yo toqué esa molécula, la molécula que yo tomo ahora a diario, la toqué cuando tenía un código. Acababa de salir de Discovery. Teníamos prohibidísimo decir el nombre de la molécula para que nadie se enterara.
Entonces dice, hombre, pues es total. Mis hijas también han tomado productos que yo he desarrollado con mi equipo. Y así ves y dices, hombre, pues sí que hay pacientes, ¿no? Y pacientes somos todos. Entonces, me ha afectado cosas que yo he hecho, me han afectado a mí, han afectado a mi familia y al final dices, ¿cuál es tu contribución mayor? Claro. Dices, hombre, pues haber ayudado a salvar la vida o a que de millones de personas en el mundo o a mantener un nivel, una calidad de vida mejor de la que podrían sin cosas que hemos hecho, ¿no? He trabajado mucho en oncología, o sea, imagínate lo que es eso. Cuando dices, le ha alargado la vida a cáncer, a esta persona con cáncer terminal y de semanas lleva ya año y medio Ujú. todavía con su familia, ¿no? Pe- Disfrutando pe- de la... O sea, entonces, paciente es lo primero y luego sigo con lo demás, ¿eh? Pero No, no, pero paciente, no, pero me parece súper importante porque lo que estás comentando, pues, bueno, estamos más metidos en el ámbito farmacéutico, pero cuando te vas a cualquier ámbito técnico, cuando tú hablas, y además tú bueno, hemos trabajado juntos con centros tecnológicos, conocemos el mundillo y tal, el tecnólogo tiene un problema y es que en su cabeza no está a resolver un problema a un potencial usuario. Y más cuanto en más TRL bajo estar, más en Discovery estar, correcto, sino que correcto. un tecnólogo le han cableado el cerebro durante la formación para resolver un problema técnico. Entonces, cuando tú le dices, no, ¿quién va a usar esto? Le explota la cabeza. Yo que evalúo proyectos europeos, me encanta cargármelos cuando no son capaces de identificar adecuadamente, bueno, ¿y qué resuelves con esto? Me da igual que estés en Claro. un TRL4, pero, o sea, que quizá en Pharma a lo mejor tienes una visión más clara, pero a lo mejor cuando te vas a algo más técnico feo, como puede ser materiales, o que puede ser, yo qué sé, industria, máquina, herramienta, no se ve tan claro. Yo creo que, que ese enfoque de, joder, piensa qué problema resuelves, es para mí es fundamental. Sí, sí, sí. Sí, y de hecho, fíjate, cuando yo también he trabajado en Consumer Healthcare eh, y, claro, cuando ves cómo cambia el enfoque cuando tú vas a Consumer de cuando estás en Pharma. En Consumer ya no hablas de paciente, hablas de consumidores que van a pagar algo que les dé placer además de resolver un problema, pero básicamente el consumidor se mueve por placer. Y me acuerdo que también en GSK, haciendo sesiones de ideación, y decían, hombre, tampoco les vamos a preguntar todo lo que quieran, les vamos a decir qué es lo que necesitan. O sea, el mantra cambia totalmente Sí, sí. cuando te metes en consumer. También resuelves problemas, pero se trata a veces de crear una necesidad. Eso en pharma no lo haces. En pharma eh, vamos a resolver un problema que tiene un impacto directo en un paciente. Y puede ser desde curar una enfermedad para la que no hay tratamiento a, fíjate, mejorar el acceso al medicamento, Ujú. teniendo genéricos cuanto antes para que los pacientes paguen menos, la carga sea menor para el Estado y se puedan dedicar esos fondos que se gastaban en medicamentos, pues en más investigación o en otras partes del sistema sanitario, ¿no? Entonces, no hay que desdeñar el esfuerzo que se hace tampoco desde la innovación incremental, los genéricos, Sí, sí. para facilitar, que en realidad es facilitar la vida de los pacientes. Y si ya trabajas yo que he trabajado en territorios como, fíjate, como Irán, el sudeste asiático o África Central, en los que dices, hombre, es que mi genérico no es que sea el sustituto, es lo único que tienen. Ya. Porque aquí no ha lanzado nadie esta molécula. Entonces tú vas allí y dices, te voy a dar acceso, me acuerdo que teníamos con Irán una cooperación muy buena y les dábamos acceso a las últimas moléculas oncológicas que obviamente las farmacéuticas americanas no iban a lanzar en Irán. Claro. Bajo el programa de sanciones de la ONU, los medicamentos no estaban dentro de esos programas de sanciones, pero ninguna compañía americana Se quería atrevía por tratar lo que con Irán. fuera. Entonces, cuatro compañías valientes europeas, que no todas, se decían, pues a mí, yo estoy bajo el amparo de la ONU y esta gente necesita tratamiento igual que cualquiera.
y la verdad que muy buena experiencia. Por ejemplo, ayudando al pueblo iraní a tener acceso a estas moléculas. Pero lo mismo en Indonesia. En Indonesia la gente, teníamos otro área allí, y en Indonesia la gente que tenía cáncer se curaba si tenía dinero, tal cual. Bueno, bueno, en Estados Unidos Entonces estamos dices, está ahí, ¿eh? Y no es ojo, ¿eh? Indonesia. Claro. Entonces dices, ¿qué hago yo por estos pacientes? Pues les voy a meter genéricos a una fracción del precio para que no solo los ricos se curen. Entonces, eso también es una forma de contribuir. Ujú. Entonces, aterrizándolo a la parte que hablábamos de los criterios, lo primero es el paciente, ¿no? Es decir, Paciente. cómo de importante es el dolor que quieres cubrir o que Eso quieres es. intentar resolver. ¿Qué más? Segundo, Ángel, estrategia. Volvemos a lo mismo. ¿Qué encaja en tu compañía? Tú no puedes estar en todas las áreas terapéuticas ni en todos los mercados. Eso es Sí. impepinable. Entonces hay áreas terapéuticas, en qué mercados estás y cómo atacas esos mercados. ¿Va a ser venta directa? ¿Va a ser un B2B, business to business? Ujú. ¿Vas a licenciar? Tienes tus propias, como hay compañías que tienen sus propias farmacias, tienes tus propias vías de distribución? Entonces, eso tiene que tener sentido. Si yo estoy en oncología y no estoy en gástrico, ¿para qué demonios me voy a meter en gástrico? Al menos que tenga un programa para ser el rey de gastro en el futuro. Pero entonces, hombre, pues siguen en oncología, ¿no? Esos twists así de repente que hacen ciertas compañías, hombre, vienen premeditados, ¿no? Hay una compañía española que yo admiro bastante, en la que dijeron, oye, mira, lo que estamos haciendo, vale, va bien, pero tenemos que centrarnos. Y dijeron, ¿cuál va a ser nuestro centro? Dermatología. Y dijeron, vamos a ser una compañía dermatológica. Y dije, oh, pues qué bien. Y desde entonces, oye, pues siguen su camino. Ha habido compañías españolas también que dijeron, mira, fuera distracciones, nos vamos a quitar los genéricos, nos vamos a quitar esto. Y otra compañía bien conocida decidió lo contrario. Nos vamos a salir de pharma y nos vamos a dedicar 100% a consumer healthcare. Ya Ya. está. Y les va muy bien a todos. Pero es cuestión de tener clara tu estrategia. Claro, El problema viene tomas la Claro, el decisión. problema viene cuando careces de una visión, una estrategia, con lo cual cualquier proyecto luego puede parecer atractivo si la caja, si el P&L funciona. Y dices, pues no, Claro, pero es que estás contando que funciona, pero ¿qué nombre tienes tú en oncología claro, o en respiratorio, ¿no? O sea, hay cosas que dices, eso me recuerda mucho llevándolo a otro sector, ¿no? Frases de Juan Roche en Mercadona, que bueno, los oyentes saben que yo lo admiro mucho, no 100%, sino porque tiene cosas muy interesantes y ellos, porque yo la viví cuando estaba en Procter Gamble, no recuerdo si fue el año 2008 o por ahí, Mercadona tomó la decisión de cargarse como que 5.000 referencias de portafolio. La frase de Juan Roche fue: nos hemos pasado 3 pueblos en estas. Porque al final iban incrementando el catálogo de lo que tenían disponible y dijeron, no, no, o sea, nos hemos pasado 3 pueblos, tenemos que centrarnos en centrarnos. Y cosas que le he escuchado cuando he hablado, sobre todo en lanzadera, con emprendedores, es de dónde viene el 80% de tus ingresos, zapatero a tus zapatos, o sea, céntrate en lo que sabes. totalmente. Y al final son cosas como que muy claras, pero es verdad que en el mundo tan agitado, no mezclado en el que vivimos ahora mismo, que pasan cosas por todos lados, es muy fácil despistarte, ¿no? Yo creo que quizá estamos viviendo Ujú, unos tiempos para la estrategia súper claros en ujú. los que tenemos que trabajar. Y Y, y luego, decía, paciente, estrategia, y luego, ¿qué eres capaz de hacer? parte Esa es técnica, la ¿no? otra. Técnicamente, que no es una barrera, ¿eh? Si encaja la estrategia en la visión y hay un beneficio para el paciente, puede ser una oportunidad para introducir nueva tecnología en la compañía, Ujú. que yo lo he hecho varias veces. Es decir, oye, la base anterior es igual, pero tendríamos que irnos a esta tecnología. Vale, merece la pena la inversión, pero aumentas tu plataforma tecnológica, ¿no? Dices, vale, eso no es una barrera.
O puede ser, oye, todo esto funciona, pues no fabricamos internamente, fabricamos externamente. Pero una vez que has hecho, digamos, esta evaluación, es cuando dices, ahora hay que volver a reevaluar. Ahora que sabemos que el paciente funciona, que podríamos tener un negocio, claro, porque dices, es que le funciona al paciente, pero me va a costar desarrollarlo 200 millones y voy a ganar 10 en 50 años, pues la verdad que es complicado. Es Y, complicado. pero en esa parte que me gusta, me interesa mucho, de hecho yo creo que lo hemos debatido alguna vez tú y yo. O sea, ¿cuándo se mete el criterio económico? Porque si al final, tú decías, decíamos antes fuera de cámara, el grado de incertidumbre que tiene, en el que Claro. vivimos ahora es inmenso. Entonces, claro, cuando nos sentamos delante del CEO o dame 1 millón de euros, o Sí. 50, Depende mucho, fíjate, si es una compañía privada o pública. Si es ujú. una compañía Pública te refieres a que cotiza en con bolsa, ¿no? accionistas, con accionistas. Entonces, dices, si es una compañía que tiene un accionariado, las cosas se complican. Y, mira, y te cuento un caso concreto. Esto era también, pues, en mi época de GSK y cuando aquello, pues yo creo que éramos de los número unos en vacunas o uno y medio, pero desde luego éramos súper, súper potentes en vacunas. Y en una de estos, otro webcast que nos hizo cuando aquello nuestro CEO, JP Garnier, dice, mira, me pregunta la gente que por qué no podríamos hacer una vacuna para la malaria. La malaria, ya sabéis que mata 1 millón de personas más o menos anualmente. Entonces, cuando aquello, esto sería el año también 2001, 2002, JP lo tenía muy claro y dice, hombre, yo no le puedo decir a mi accionariado que me voy a gastar 1 billón en desarrollar una vacuna y que luego la voy a vender a precio de coste, porque claro, no le voy a decir a países africanos que no tienen poder adquisitivo que voy a ir ganando un 200% en cada inyección que les dé. Dice, esto hay que venderlo a precio de coste. Dice, bajo estas condiciones no lo puedo desarrollar. O sea, que la cuestión era, fíjate, lo podemos hacer, pero no lo hacemos porque el negocio no funciona. Ujú. Ojo, ¿eh? 1 millón de personas muriendo al año. Entonces dijo, bueno, entonces he hablado con mi amigo Bill Gates de la fundación y entonces nos contaba con todo detalle cómo habían comido en New York a una hora intempestiva para un francés, imagínate, las 6 de la tarde y tal, para cenar. Y dice, y bueno, dice, Bill ha dicho que él paga por el desarrollo de la vacuna, pero que efectivamente la tenemos que vender luego a precio tal. Pero, Entonces, el desarrollo de la vacuna de malaria que se empezó en GSK se pagó con una fundación privada, porque si no, no había forma de justificar el CEO que se iba a gastar cientos de millones de dólares en algo que no iba a traer ningún beneficio a la compañía. sí, sí. Fíjate el asunto. También me pregunta la gente, ¿no? Dice, oye, ¿por qué no se investiga más en enfermedades raras y huérfanas? Misma razón. Misma razón. Las grandes compañías invertir en una enfermedad huérfana, pues es jugártela a nivel de business case, porque no vas a tener el retorno. Entonces ahí está también fundaciones, hay varias en el mundo que están trabajando con esto, que se dedican a solucionar estos problemas. La otra opción es, que está pasando también, es moléculas que ya existen, reposicionarlas terapéuticamente, que ahí es donde la inteligencia artificial está ayudando también mucho. Ujú. Tengo estos principios activos, y ahora entiendo, porque me lo ha dicho también la IA, qué estructura tienen estas proteínas. Habéis oído hablar todos de Sí, AlphaFold, sí, sí. bueno, Ujú. al ritmo que íbamos descubriendo la estructura de las proteínas en el pasado, pues creo que teníamos varios cientos discriminados, ¿no? En cuanto empezó la inteligencia artificial a educarse, inteligencia artificial generativa, etcétera, y, hombre, ahora tenemos ya millones de proteínas caracterizadas, con lo cual quiere decir que puedo ver cómo pueden interactuar con el target. Con la fuente, con la diana terapéutica. Pero nada, que a veces el español se me Sí, sí, escapa, ¿eh? no pasa nada. Con la diana terapéutica. ¿Y todo eso con qué se hace? Adivina, con inteligencia artificial. Entonces, De por un hecho, lado, las grandes ¿vale? de IA han marcado como foco
los modelos de salud, porque saben que quizás Es donde puede brutal, haber es que es lo brutal. que O puede sea, sacar ahí. lo de AlphaFold fue impresionante, hasta el punto de que de estas estructuras que se resolvieron, que decías, pues sí, esto funciona, y lo alarmante era que los expertos no sabían cómo la inteligencia artificial había llegado a esa conclusión. La conclusión era correcta, Pero no sabía pero la caja negra que había debajo. ahí está el asunto. Y dices, hombre, esto empieza a ser interesante, ¿no? Sí, Dices, sí, la sí. inteligencia artificial llega a la conclusión, a la conclusión adecuada, pero no sabemos exactamente, a pesar de que la hemos programado inicialmente, pero durante todo este entrenamiento es generativo y dices, y ahora ha llegado a soluciones que no pensábamos que podía llegar. Y Sí, dices, sí. impresionante. Pues lo mismo, mira, hablando ya de inteligencia artificial en Sí, esas sí. aplicaciones, Ya ¿no? hemos Ahora, abierto el melón, sí, ya hemos hemos abierto el abierto el melón. melón, ¿no? Ya hemos abierto el melón. Identificación de dianas terapéuticas, validación de dianas terapéuticas. Esto eran procesos que si los haces a pedal, como se hacían, bueno, cuando yo empecé, pues estás hablando entre una cosa y otra, pues 5 años así de trabajo, ¿no? De biólogos y químicos. Luego dices, ¿y ahora qué moléculas me pueden interactuar con esto? Dices, hombre, pues hay que sintetizar y ver cómo interactúa con el modelo que he validado. Ujú. Y ver cómo interactúa quiere decir sintetizar, probar y esto. Entonces, fíjate, cuando me remito a los ancestros de la farmacia, ahí en mi época de GSK, GSK tenía 3 centros automatizados para realizar este trabajo. Uno en Harlow, donde yo trabajaba, en Reino Unido, otro en Filadelfia y otro en Tres Cantos. Entonces había Ujú. 3. Y cada uno tenía una capacidad de sintetizar un millón de moléculas más o menos anualmente. Entonces, GSK tenía cuando aquello una capacidad, dices, vale, anual de unos 3 millones de moléculas, de los cuales dices, de todos estos que sintetizas, ¿cuántos hits tienes? Quiere decir que tiene un efecto. Y luego, ¿cuántos puedes llevar adelante? Hombre, te podías dar con un canto en los dientes si te salían, imagínate, 100 de 3 Pero millones. estás hablando del 0,005%. Claro. Entonces decías, pero todo el trabajo que había detrás, ¿no? De Claro. síntesis, prueba, etcétera, tarará, 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 modelos animales, al final, líneas celulares, modelos animales. Y dices, hombre, y de estos 100, ¿cuántos me van a llegar yo qué sé, a fase 2? 5. Y de estos 5, ¿cuántos me salen? Eh, pues, por cierto, si pon un par de velas a la Virgen y a ver si nos salen 3 o 2. Y si sale uno, ya nos podemos dar. Entonces dices, hombre, a ver, dice, ¿cómo es que el desarrollo, yo cuando empecé en la industria, el desarrollo de una molécula de cero costaba, si recuerdo bien, era como 700, 800 millones de dólares. Claro, yo sí que recuerdo hablar de 10, 15 años, de lo que se hablaba, Sí, desde que sí, tú sí. arrancabas con el desarrollo hasta que tú la ponías en venta, en mercado, eran 10, 15 años. Y bueno, 15 normalmente, sí, 15. Y luego, dice, y eso fue aumentando porque se iba complicando el asunto. Esto es como, he descubierto América y ahora qué, ¿no? Y ahora qué descubro, pues más complicado, Marte, la Luna, esto. Y subió hasta 1,3, 1,4 billones de dólares. Entonces ahora vamos en recesión otra vez, ¿por qué? Por la irrupción de la inteligencia artificial. Todo esto que se hacía manualmente, que tardabas, imagínate, 5 o 6 años en la parte inicial de Discovery, ahora te lo puedes cargar en un año. Y hasta ahí lo único que has hecho han sido dibujos. sí, sí. No, bueno, a mí esto Entonces, me parece tan loco lo que se puede manejar con la inteligencia artificial que yo aquí tenía dos preguntas en ese yo. La primera es, ¿tú piensas que la inteligencia artificial puede abrir el acceso a empresas más pequeñas que puedan utilizarlo para hacer ese tipo que antes era una barrera de entrada brutal, ¿no? Que al final era tema de precio, no sé qué, y que empresas tipo startup, biotech puedan entrar ahí mucho más rápido? Em, de hecho es lo que están haciendo las startups. Porque en base a la inteligencia artificial, incluso si tú no tienes las bases de datos, etcétera, y lo tienes que comisionar a compañías expertas,
el precio de rebaja ha sido tremendo. Porque antes era sintetizar, 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 probar, eso. Biólogos, químicos trabajando juntos y a ver, que sonara la flauta. Ahora ya es, oye, tengo esta idea porque he visto que esta diana terapéutica podría funcionar para esta enfermedad. Vale, pues lo pones a prueba. La labor es, bueno, pues igual que cuando empezabas antes, ¿no? Yo creo, en vista de lo que está publicado y tal, yo creo que esta diana terapéutica podría tener un efecto para la curación de esta enfermedad o el tratamiento de esta enfermedad. Y dices, vale, perfecto. ¿Antes qué hacías? A pedal. Vamos a probar. Primero, desarrolla el modelo, valídalo, etcétera. Venga, moléculas, esto, algún... Ahora es, pues le vamos a meter la información a los modelos de inteligencia artificial que trabajen con el modelo, etcétera, vamos a ver qué proteínas están involucradas en la interacción y vamos a ver qué moléculas nos dicen que podría funcionar en esto. Entonces, toda esa parte inicial la tienes ya resuelta, vamos, no resuelta, pero la tienes Hombre, inicializada con inteligencia artificial. claro, pues puedes hacer De modo, millones de espera, simulaciones que no te tienes que ir a otro tipo total, de, a un modelo total. físico, por decirlo así, sino lo tienes No, mucho más rápido. tú puedes hacer, dices, en un mes, pues dices, pues he mirado, imagínate, en un mes de trabajo a tope ahí, pues le hemos dado una vuelta a, por decir algo, 200.000 moléculas. Imagínate el trabajo que eso era antes. Y todo esto, un experto sentado delante de un ordenador. No ha visto un laboratorio en pintura. O sea que ahora mismo llegas al laboratorio y imagínate, si has hecho un throughput screening con 300.000 moléculas, tú llegas luego al laboratorio y dices, vamos a sintetizar 20 o 60, que son las que nos está diciendo la inteligencia artificial que pueden funcionar. Pues claro, no podemos eliminar el factor de humano. Sí, Eso sí. es un error, vamos. Todo el Es- rato es- tienes que estar verificando Esa lo era que mi la otra, información... mi otra Sí. pregunta. O sea, ¿cómo piensas que cambia o sea, el trabajo de un científico o de un investigador en una farma o en una biotech con la IA? O sea, porque ahí estabas dando ya como una pista, ¿no? Sí, O sí, es sea, que yo claro, también estoy en la línea de que las decisiones son humanas. El trabajo te lo puede hacer un bicho, pero la decisión es humana. Entonces, total. ¿cómo ves tú o sea, ese trabajo Esto es de como futuro? los coches autónomos, ¿no? Tú tienes que ir con las manos en el volante por si acaso, Ujú. o cerca. Pero dejar que tome todas las decisiones hoy en día todavía, no sé, puede ser complicado. En nuestro trabajo de investigación, a cualquier nivel, la IA está ahí para ayudarte, facilitarte y hacer trabajo que es súper tedioso, intenso en cuestión de horas, repetitivo a veces, y que la IA lo puede hacer sin aburrirse para nada y darte opciones. Pero todas las conclusiones que te da las tienes que verificar. O sea, no puedes coger y quedarte y decir, la IA me ha dicho, no. La IA sugiere, yo lo tomaría más por ese lado. Todo parece indicar con los modelos que hemos utilizado que esto podría funcionar, pero tarde o temprano hay que ponerle el cascabel al gato. Vale, y ahí es donde viene la síntesis, pruebas los modelos, etcétera. Hombre, pues esto funciona. ¿Mm? Entonces tiras para ahí, ¿no? Lo mismo, yo qué sé, esto se lleva haciendo con modelos desde hace tiempo también. Temas de toxicidad, seguridad. Cuando tienes nuevas moléculas, tú puedes modelar cómo esa molécula se va a comportar desde el punto de vista de interacciones en la metabolización, etcétera, para ver qué compuestos se generan que puedan ser tóxicos durante la degradación, la metabolización, y de ahí todo eso que antes había que hacer, pues probando, ahora lo Ujú. puedes modelar también. Eso es un avance tremendo, pero al final no te libras de hacer tus estudios de toxicidad en animales. ¿Mm? Reduces, está el famoso, la FDA va muy avanzado con esto, ¿no? Tiene el famoso acta de modernización 2.0 Ujú. y están con el tema de mejorar los modelos y reducir, mejorar o simplemente
reemplazar los modelos animales. Se han metido en esta cruzada de decir, oye, con la ayuda de los datos que podemos obtener in vitro y la inteligencia artificial, ¿cómo podemos hacer que básicamente usemos menos animales en los experimentos? ¿Mm? Y Ujú. con modelos Y, mucho más educados. y si te vas más cercano a mercado, ¿dónde, o sea, cómo crees que cambiará el trabajo de ese tecnólogo o desarrollador de producto? Ah, claro, también, mira, eh, esa es mi parte técnica fuerte, ¿no? Entonces dices, algo que empiezas, dices, en preformulación, compatibilidad de excipientes, dices, cómo mi Sí. molécula, cómo va a interaccionar con los diferentes excipientes que normalmente voy a usar para hacer esta forma farmacéutica. La inteligencia artificial es tu primera aproximación. Antes era, pues eso, viejos galénicos ya como yo, pues era tu olfato, tu experiencia, etcétera. Pero si tienes una molécula de novo, esta no la ha visto nadie. ¿Y esta cómo se va a comportar? Pues puedes probar un montón de ellos, haces la batería y tal, o decir, hombre, primero, ¿cómo va esto? Temas de formulación. Puedes simular, está claro, los modelos que unen datos in vitro con comportamiento in vivo, o sea, los famosos PMBK, y ahí puedes decir, sin haber hecho ningún experimento in vivo, pero puedo ver cómo muy probablemente se va a comportar farmacocinéticamente en el organismo. Cómo va a liberar, dónde va a liberar, de qué forma va a liberar. Y sin haber usado ningún tipo de organismo vivo todavía para ello, puedes modelar tu formulación de la forma más óptima. Y para eso Ahí tienes, yo he visto modelos o que se están intentando desarrollar lo que llaman gemelos digitales humanos, ¿no? Que es al final que correcto, correcto, donde tú al correcto, final te tomas un medicamento y entonces tú simulas cuál es el efecto que va a tener correcto, ese medicamento correcto. en el cuerpo a nivel simulado. Entonces, claro, tú lo que estás haciendo es acortar el proceso de desarrollo Claro, una barbaridad. sí, el uso de voluntarios humanos, que también Ah, ha habido un momento que era como la bomba. Todavía tienes que ir a First in Human y eso es First in Human porque tienes que ir a humanos. Pero minimizar, o sea, digamos, maximizar el respeto por los animales y por las personas durante el desarrollo de investigación, usando las herramientas que ya tenemos, que son la inteligencia artificial, pero modelos como GastroPlus, que lleva porradas de años en el sistema. Yo lo conocí en el 2000, una cosa así, que claro, cuando aquello era una base de datos con programación muy simplona, ¿no? Pero funcionaba. Ahora GastroPlus pues ya está usando también inteligencia artificial. sí. Tienes modelos in vitro que lo alimentas, ¿no? Entonces te hacen toda ya la farmacocinética, farmacodinámica, la puedes simular in silico. Crear ese, lo que dices tú, el digital twin. ¿Mm? Ujú, Entonces ahí para el desarrollo del medicamento, también importante, ¿no? Cuando vas a, fíjate, tú has desarrollado tu formulación, etcétera. Cuando vas a escalar, ujú, la inteligencia artificial te ayuda muchísimo. Y también se crean los gemelos digitales en producción. Eso es algo que ujú, está muy a la orden del día. De sí, modo que cuando tú tengas que hacer una transferencia o otro escalado, etcétera, dices, oh, me voy a remitir a mi modelo digital que he validado y en base a esto no tengo que hacer nada, porque, oye, está todo aquí. Es como tú, lo que se llama el espacio de diseño que haces en Quality by Design, pero a otro nivel ya bestial, ¿no? Ayudarte con qué es en realidad un parámetro crítico y qué es no un parámetro crítico cuando tú diseñas un producto. Porque dices, hombre, los voy a poner todos porque es la tradición, ¿no? Y dices, hombre, igual te puedes librar unos cuantos si en realidad demuestras que esto funciona de otra forma, ¿no? con lo que me estoy quedando de lo que estás diciendo, José Luis, es que la inteligencia artificial va a cambiar la forma de trabajar nuestra. Totalmente, Va a cambiar, totalmente. va a cambiar la forma, van a cambiar los flujos de trabajo, va a haber que combinar datos humanos, animales con sintéticos, dándole cada vez más peso al sintético. Vamos a tener que seguramente comisionar a... Yo creo que mi opinión es que
o eres una empresa muy, 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 muy grande, o al final surgirán especialistas en IA externos tipo AlphaFold y todas estas cosas. Sí. Tú contratarás el servicio. O sea, yo creo que tirarán por ahí, pero estoy muy de acuerdo con lo que dices. Pero ya por ir terminando, porque podríamos estar aquí hasta mañana, em, si tú tuvieras que incorporar ahora, porque me consta que estás en ello, en una empresa, empezar a incorporar la inteligencia artificial en el departamento de desarrollo, ¿por dónde empezarías? O sea, pensando en, a lo mejor, en una empresa más investigadora y en una empresa más consumer health, si quieres. O sea, Vale. en eso, En una ¿dónde empre- meterías tú la IA? Yo en una empresa investigadora, yo creo que todos deben de estar ya usándolo al nivel de discovery. Es, yo no concibo hoy en día empezar en discovery research sin usar inteligencia artificial. Me parece, vamos, que estaría, es como si diría voy a escribir con plumilla, ¿no? Dice, pues no, pues hay otras formas, ¿no? Eh, en, en- en empresas que todavía, o sea, que trabajan más en la parte, digamos, de innovación, o sea, no nuevas moléculas, pero más de Ujú. En producto, innovación, más genéricos, bien. consumer, este área donde se mueven muchas empresas en Europa. Pues fíjate, yo ahora mismo estamos trabajando en un proyecto para introducir la inteligencia artificial, pues muy al principio, en la selección del pipeline. ¿Por qué? Porque hay datos pero a porrillo, de diferentes fuentes, de la competencia, de lo que está ocurriendo. Pero tú imagínate, patentes, publicaciones, estudios clínicos, datos de IQVIA, de esto, tal, ¿Y esto cómo lo organizo yo? Es que es, vamos, brutal. Cuando ves cómo pongo, y esto es una cuestión de decir, ¿cómo hago que todo esto, digamos, confluya en una conclusión? ¿Mm? Pero eso se ha hecho hasta hace 2 años, ¿eh? A mano. Claro, y ¿Y qué así hacíamos? No había. hacerlo. Lo que se hacía era no Y hacerlo. así había departamentos de portfolio management con los que, claro, yo trabajaba, que eran, oye, pues estamos 5 personas partiéndonos el pecho todo el año aquí, trabajando duro, porque les veías espectacular el trabajo que hacían, múltiples fuentes, esto, lo otro, ¿Y qué has podido hacer al cabo del año? Pues hemos mirado 250 moléculas, de las cuales hemos seleccionado 60 para mirar un poco más a fondo y os presento 20. Oye, pues encomiable. Y funcionaba muy bien. Pasa que ahora es, ¿y qué habéis mirado? Todo. ¿Y qué habéis seleccionado? Pues lo que conviene. ¿Eh? Lo que se ajusta a la estrategia. Entonces ahí es donde dices, puedes cambiar el chip, ¿no? Lo que hacían las compañías indias, yo he trabajado mucho en India, de hecho tenía un laboratorio en Bombay. Y, Y hablando con las grandes compañías indias allí, digo, oye, ¿cómo seleccionáis los productos? Decidme, ¿cómo lo hacéis, no? Vosotros sois los genios aquí de la farma y de, muy fácil, no seleccionamos. Hacemos todo y luego deseleccionamos. Entonces eso no era inteligencia artificial, eso era fuerza brutal. Sí, 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 era fuerza Era, bruta. hacemos, y la respuesta fue inmediata, hacemos todo. Y luego deseleccionamos, digo, wow. Digo, obviamente yo no puedo hacer eso. Entonces ahora sí que te da la IA, fíjate, te pone a un nivel de miro a todo, porque claro, dices, oye, trabaja. Bueno, es fuerza bruta. La IA es fuerza bruta. Claro, es fuerza bruta para cosas que dices, pero ¿cómo va a hacer esto una persona? Vamos, un equipo enorme, dices, vale, divido en partes, ¿no? Y luego compilo y tal. Y sí que se puede. Pero la IA es fuerza bruta. Entonces, todas estas cosas, y ahí es donde estamos trabajando, hay un proyecto en marcha para ayudar a seleccionar el pipeline que tenga sentido para esta empresa en particular. Luego hay que ir extendiendo a lo que decía, para una empresa, por ejemplo, de desarrollo farmacéutico, ya de producto acabado, pues hay que meter, para mí la siguiente prioridad sería asistir al desarrollo farmacéutico, en preformulación, en predicción, lo típico, este sólido, voy a hacer tropecientos perfiles de disolución. Oye, pues igual haces solo un modelo más preciso, alimentas la inteligencia artificial y cuando vayas a bioequivalencia ni te preocupas de hacer un piloto. Ujú. Acortas tiempos, acortas dineros y acortas número de voluntarios que vas a usar.
Y dices, pues ya está, pues voy con más seguridad, ¿no? O tenemos un proyecto entre manos en los que queremos justificar que usando datos in vitro, modelación, etcétera, no hace falta que vayamos a in vivo, porque va a ser mejor los datos in vitro que los que obtengamos in vivo. Dicen, ¿cómo es posible eso? Hombre, pues con ciertas moléculas que son una chapuza, a nivel orgánico, con una variabilidad tremenda, con absorción tal, y dices, pues esto te puede dar cualquier chorrada, ¿no? Entonces dices, en el proceso yo creo que vamos a ir educando a las agencias también. Los americanos han ido muy por delante de los europeos en cuestión de modelización, fueron los que impulsaron el Quality by Design, ahora están metiéndose mucho en los modelos, ya te digo, este acta de modernización, a ver que no la fastidie cierto personaje en la Casa Blanca, todos estos Sí, impulsos, ¿no? Pero van bien. Europa se tiene que subir al carro, invariablemente. Y, y decir, hombre, lo que se pueda demostrar in silico con modelos validados, ¿por qué vas a tener que hacerlo en vivo? Si la seguridad está garantizada, ¿eh? o sea, ese es el punto, ¿no? Que al final, Seguridad garantizada para nosotros en el negocio, para mí lo importante, igual parece un poco irónico, pero para mí lo importante no es que funcione, es que sea seguro. ujú, Cuando estamos dosificando algo, primero seguridad y segundo eficacia. ujú. Que no tengo la eficacia correspondiente, pero ha sido seguro. Entonces ahí nunca te la juegas. ¿Y por qué? Lo de siempre, Ángel, están los Sí, sí, pacientes detrás. claro, efectivamente. ¿Mm? Seguridad. Pues hasta aquí lo vamos a dejar, pero me ha encantado aprender muchísimo de tu experiencia, de la parte de eso, tanto de la parte o sea, de validación, de definición de criterios, de cuál es el foco, de cómo aplicar la IA en esos departamentos de desarrollo farmacéutico, de desarrollo de producto. Es que, José Luis, ha sido un placer tenerte por Sí, aquí decir, ya, en la verdad esta que mañana. se ha Sí, pasado el sí, tiempo sí. volando, sí. Yo iba mirando el cronómetro y ya me estaba saltando aquí una alerta. De decir, pero tendremos que volver a hacerlo. Esto es como le he dicho Sí, a otro. sí, sí. La verdad que Sí que hay que. es una buena forma también de extraer lo que está dentro de mi cabeza, ¿no? Ya. No es Pues sí, solo, no es solo, no es, es una buena interacción. Sí, sí, sí. me ha Pues, pues, gustado. pues me alegro que te haya gustado y nada, nos vemos. Espero que a varios de vosotros, de los que nos estáis escuchando, esperamos veros el 16 de septiembre en el curso de desarrollo de producto farmacéutico y cosmético con inteligencia artificial. Tendremos a José Luis ya hand-ons metiéndonos en el barro con un caso muy chulo que han preparado para trabajar. Si es que, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias a Muchas todos gracias, por estar aquí. Ángel. Y nos Vale, vemos en el próximo episodio del Día a Día del Innovador. Un abrazo a todos. un abrazo.